Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Belmontes y hoy estaré exponiendo el assessment individual sobre el desarrollo de competencias. Okay. Pasándonos con la primera pregunta. En tu rol de análisis de inversiones, ¿recomendarías comprar acciones de Cemex? ¿Por qué? Claro que recomendaría mucho el invertir en acciones de Cemex. Se debe a que, pues en base a diferentes valuaciones que cree, que sería la evaluación intrínseca, y por múltiplos, la compañía resulta estar subvaluada. Esto significa que tiene mucho futuro la empresa, que es Cemex, y ahorita no se está reconociendo tanto, así que al no reconocerse, puedes comprar estas acciones a un precio muy bajo para que después, cuando en verdad la reconozcan y si esté valorada bien o a veces sobrevalorada, llegues a vender las acciones. Sería mejor el esperarse más tiempo. El proyecto está en base a un pronóstico de 5 años. Así que en base a estos pronósticos, la empresa está subvaluada. Así que teniendo en base a un pronóstico de un valor de 19 pesos para el futuro, cuando durante el momento está en un aproximado de 12 pesos. Así que se estaría ganando aproximadamente un 50% por acción. O sea, es una buena inversión. Para la segunda pregunta, ¿con cuál método de evaluación obtuviste el precio de objetivo de Cemex? Explica por qué no lo elegiste el otro método. Pues usé los dos métodos porque en base a una investigación que hice, resulta que la mayoría de las empresas no solo escogen una porque no hay una perfecta, no hay un perfecto método. Así que hice una combinación de las dos, pero la ponderación no fue equitativa por el hecho de que creo que la evaluación intrínseca tiene un mayor peso por el hecho de que se basa en hechos históricos, a base de pronósticos exactamente de la empresa. Los pronósticos nada más son para el crecimiento de ventas, lo demás se usa en base a los estados financieros del pasado. Y esto me ayuda a tener más enfocado el precio de la empresa de Cemex. Mientras que por múltiplos se usó nada más, se usan diferentes empresas comparables, pero no igual. Así que por una parte, esto te ayuda, lo de múltiplos te ayuda para saber cómo va la industria, si pasa algo, pero la evaluación intrínseca también te ayuda para los riesgos que serían los riesgos de la empresa, nada más que pasan en la empresa, no los riesgos de la industria. Y esto nos ayuda a la evaluación de múltiplos. Hice, pues, fue una de 60% evaluación intrínseca y 40% evaluación por múltiplos. Pasándonos a la tercera pregunta. Menciona los principales riesgos a los que se enfrenta la empresa. Pues los principales riesgos yo diría que es pues que la gente ya no tenga, que no haya tanto dinero circulando en la economía de México. Así que la gente no tiene tantos ingresos como para gastar. Otra sería que no estén dando tantos créditos inmobiliarios, ya que no quieren tener estos problemas como una crisis. Y otra sería la falta de desarrollo estructural. Bueno, empezando con la falta de ingresos en la sociedad, si hay, si hay menos dinero circulando en la economía, la última opción de las personas sería el decidir, porque el decidirse porque, por gastar dinero en una parte inmobiliaria, porque la mayoría del tiempo no es una inversión, sino que es un gasto, hablando en la economía mexicana. En el segundo aspecto de la falta de créditos inmobiliarios, las instituciones financieras pueden incrementar las tarifas de sus créditos o pueden dejar de darlos para prevenir la falta de pagos o una crisis económica como la fue en el 2008, donde pasó la burbuja por la crisis inmobiliaria. Y por último, pues la falta de desarrollo de estructuras en las ciudades. Pues es un factor muy importante por el hecho de que si México no decide invertir en estas estructuras nuevas como edificios, las ventas en esta industria decrecerán demasiado. Pasándonos a la siguiente pregunta, ¿cómo incorporaste los efectos de los riesgos anteriores en tu evaluación? Explica detalladamente. Los incorporé al crear este análisis de sensibilidad, porque en base a, pues ya sea el decrecimiento de ventas
el efecto que tiene sobre el WACC y el efecto que tiene sobre el costo de venta. Así que en este análisis de sensibilidad se puede ver claramente si, porque hice varios escenarios. En estos escenarios, ya sea pesimista o optimista, y puedes ir traqueando estas variables, ya que si va creciendo un poquito el costo de venta o otras variables, sería muy fácil tener en cuenta si va a crecer o decrecer el precio de la acción. Porque si estás viendo que si están incrementando los costos de venta, esto va a tener un gran impacto en el precio de la acción. Porque como lo muestra el análisis de sensibilidad, lo que más afecta al precio es el WACC y el costo de ventas. Y luego ya por consiguiente el incremento de ventas, pero no es tan irrelevante como lo es el costo de ventas. Pasándonos a la siguiente pregunta. Si fuera analista en una casa de bolsa, ¿cuáles principios éticos deberías observar cuando haces la evaluación a una empresa? Desde mi punto de vista, lo más importante de los principios éticos en este caso sería la honestidad. La honestidad y estar constantemente informando al cliente. Esto se debe que el cliente debe entender y estar de acuerdo con lo que va a invertir su dinero. El hecho de que no estar abusando de la falta de información del cliente es algo esencial, es un punto ético y moral. Recalcando la honestidad y hacer que le llegue la información al cliente es un factor clave para crear esa diferencia entre un casino y una casa de bolsa, porque no van a estar invirtiendo en algo que dejan el azar, sino deben de estar informados y tener la honestidad de una persona de saber si su inversión es riesgosa o no es riesgosa. Porque no puedo estar inventando que van a tener rendimientos increíbles sin tener riesgo. Ya sería en base a lo que busca el cliente, si quiere muchos riesgos, mucha ganancia, o si no quiere tanto riesgo y tener una ganancia estable, está bien. Pasándonos a la siguiente pregunta. En tu rol de profesionista de las finanzas, ¿cuál fue tu mayor aportación en el proceso de evaluaciones que realizaste en este bloque? Pues en este caso yo hice las dos evaluaciones y el análisis de sensibilidad, así que podría decir que lo más importante que saqué es el precio de la acción en base a una evaluación intrínseca, una evaluación por múltiplos y aparte cómo este precio se iría moviendo en base a los riesgos que comenté antes. Pues y explicándolo de una mejor manera, pues para sacar la evaluación intrínseca, primero saqué los estados financieros de los años pasados de Capital Q para crear estos supuestos que me ayudaron a crear el crecimiento en diferentes partes de los nuevos estados financieros que estoy proyectando. La única diferencia es que en el supuesto del crecimiento de ventas, ese sí lo saqué en base a lo que los expertos pronostican de Cemex para los próximos 5 años. Esto es un promedio de aproximadamente 9% y estos pronósticos los saqué de Capital IQ, ya para luego sacar el free cash flow con toda esta información y obteniendo el discounted cash flow pues ya para sacar el precio objetivo, que al final nos dio uno de como 19 pesos. Pasándonos con la evaluación de múltiplos, lo primero que hice fue escoger, bueno, primero busqué las empresas comparables a las de Cemex, para que después escogiera 5 que yo creo que son las más comparables en diferentes aspectos, que son los que conté, fueron económicos, políticos y sociales. Y pues en este aspecto, pues preferiblemente las de México. Escogí 4 de México y una colombiana porque siento que en esos aspectos es muy comparable. Para después sacar los diferentes estados financieros, pero de solo un año, solo el año que es el 2020. Después de eso, saqué estos múltiplos para ver cómo deberían de estar los precios en base a
cada diferente compañía y ya después los junté en base a cómo debería estar el precio objetivo de la empresa comparada a las otras compañías, que son 4 de México y una de Colombia. Y les di la misma ponderación, porque eran varios múltiplos. Varios múltiplos te daban diferentes precios objetivos. Y me dije a mí mismo que debería de ser equitativo, pero después de una retroalimentación aprendí que no debe de ser equitativo, debe de ser diferente porcentaje, por el hecho de que pues una empresa se va a parecer más a Cemex que otra y no le voy a dar la misma ponderación. Y pues para el análisis de sensibilidad, como lo expliqué antes, básicamente fueron diferentes porcentajes cambiarios y lo que le pasaría al costo si se cambian los porcentajes de las variables. Si aumenta un poquito el crecimiento de ventas, si disminuye el costo de ventas, si no disminuye tanto, si disminuye un poco el WACC, si aumenta el WACC, etc. Y pues para mi reflexión final de mi aprendizaje en este bloque, la verdad estoy muy feliz de haber tenido este bloque. Aprendí muchísimo desde, pues, lo que más me gustó para mí fue el saber crear pronósticos, porque sí me estaba nada más basando en el historial, en el crecimiento histórico, y creo que no es un buen pronóstico, la verdad. Pero ahora ya puedo crear buenos pronósticos y estoy muy feliz de eso. Aparte de que del análisis de sensibilidad, el torbellino, está muy interesante todo. Muchas gracias.